Hola, ¿qué tal amigos? En la sesión de hoy estudiaremos datos agrupados con Excel. Bienvenidos a esta nueva experiencia. El ejemplo trata sobre la puntuación que brindaron 32 niños a la pregunta si les gusta consumir o no vegetales en el almuerzo, otorgando una calificación entre 10 y 50, razón por la cual se obtuvieron los datos que aparecen en pantalla. Con base en ellos, construiremos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Pero primero, es importante resaltar la construcción de los valores de apoyo, en donde destacaremos el total de datos, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, el número de intervalos a implementar y la amplitud de los mismos. Para detectar el total de datos, nos ubicamos en nuestra casilla respectiva y escribimos igual contar. Activamos la opción contar dando doble clic sobre ella y seleccionando los datos que maneja el enunciado. Una vez hecho la selección, cerramos paréntesis y damos enter. Aparece el valor de 32, el cual nos indica que tenemos 32 datos. Para detectar el valor máximo de ellos, escribo igual max. Selecciono con doble clic la opción max y nuevamente selecciono también los datos de los que habla el enunciado. Cierro paréntesis y doy enter. En este momento visualizamos que el valor máximo de todos los datos que el problema trabaja es 50. Un procedimiento similar realizaremos para detectar el valor mínimo. Ahora escribo igual min. Activo el comando min dando doble clic, escojo todos los datos que trata el problema, cierro paréntesis y doy enter. Allí surge el número 10 como valor mínimo en nuestros datos. El rango lo obtenemos con la diferencia entre valor máximo menos valor mínimo, razón por la cual escribo igual, escojo el valor máximo menos, selecciono la casilla donde tenemos el valor mínimo y doy enter, razón por la cual aparece el número 40. 50 menos 10 es 40. Para el número de intervalos utilizaremos la fórmula de Sturgers. De ello que escriba igual 1 más 3,3 por log. Activo el comando logaritmo y selecciono el total de datos. Cierro con paréntesis y doy enter y tengo en este caso 5,96, el cual lo puedo redondear para obtener 6 intervalos. Este será nuestro factor de corrección de intervalos. Finalmente, en nuestros valores de apoyo, detectaremos la amplitud de cada intervalo. Para ello, escribimos igual y seleccionaremos la parte entera en caso de que sean decimales. Por ello, activo el comando entero, doy doble clic y escribo. La amplitud se lo obtiene dividiendo el rango dividido el número de intervalos. En nuestro caso, señalaremos el número 6. Y aquí obtenemos un valor de la amplitud que sería de 6 unidades.
Ahora, a fin de que los datos alcancen perfectamente nuestra tabla de distribución de frecuencias, tendremos en cuenta que cuando estemos trabajando con datos discretos, aumentaremos una unidad más, es decir, la amplitud de 6 la trabajaremos con 7 para poder registrar de mejor manera nuestros datos en la tabla de distribución de frecuencias. Ahora bien, miraremos nuestra tabla de distribución de frecuencias. En el límite inferior copiaremos el valor ubicado como valor mínimo, razón que escriba igual y selecciono la casilla del valor mínimo. Enter. Recordemos en este caso que el límite superior será con paréntesis, lo cual nos indica un valor excluyente. Para obtener este límite superior, escribo igual y al límite inferior le voy a sumar la amplitud, la cual hemos tomado con una unidad más, la amplitud de 7, y le doy Enter. Es importante señalar que este valor de 7 que estoy sumando a la amplitud es constante. Por tal motivo debo de fijar este valor y lo fijo haciendo clic en la barra de fórmulas y presionando F4. Si estamos en nuestra laptop, debemos activar la tecla función y debe aparecer el símbolo de moneda. Hecho esto, vamos a ya fijar ese valor de amplitud. Para el límite inferior siguiente, selecciono mi celda, doy igual y escojo el límite superior que tenía anteriormente. Me quedarían 17 y copio los resultados. Hago un procedimiento similar con el límite superior, copiando los resultados, y he creado los límites para nuestra tabla de distribución de frecuencia. En el primer intervalo irá de 10 a 17, en el segundo de 17 a 24 y así sucesivamente. Detectar estos límites es importante porque alcanzaremos a observar que en la parte izquierda el límite de inferior corresponde a datos incluyentes, es decir, que hacen parte del conjunto de datos, mientras que el límite superior, como tiene paréntesis, son datos excluyentes, es decir, 17 no hace parte del conjunto, 24 no hace parte de la solución del segundo intervalo, pero sí del tercero. 31 no haría parte de la solución del tercer intervalo, pero sí del cuarto y así sucesivamente. Hemos hecho esto con el ánimo de detectar la marca de clase. En la marca de clase pondremos igual el promedio, activamos el comando promedio de estos dos valores, límite inferior y límite superior, cierro paréntesis y doy Enter. Copio esta fórmula para obtener los demás valores. En caso de que requiera construir un histograma, así tendré la distribución más precisa de las gráficas. En esta columna denominada límite superior con corrección, tendremos en cuenta que en el conteo de datos, el límite superior, por ser excluyente, no llegará hasta 17, sino hasta 16, una unidad menos. En el segundo renglón no llegará hasta 24, sino hasta 23, por la exclusión del paréntesis, por ser un intervalo abierto. Este hecho lo corrijo haciendo el siguiente procedimiento. Escribo igual, escojo el límite inferior y le sumo ahora la amplitud que hemos registrado con el valor entero,
es decir, la primera amplitud, la que tiene una unidad menos. Una vez obtengo el valor de 16, recuerdo, debo de fijar el valor de la amplitud. Para ello, en mi barra de fórmulas, presiono la tecla F4 utilizando el comando Fn en laptop. Le doy Enter y una vez fijado, le doy copiar. Así entonces miro que su valor real de conteo será hasta 23 para el segundo intervalo, 30, 37, 44 y 51. Así entonces evito hacer el doble conteo de los datos. Tengo ya los límites inferior y superior. Ahora voy a destacar el valor de la frecuencia absoluta para nuestra distribución de frecuencias. Seleccionamos la casilla en donde vamos a ubicar el valor de la primera frecuencia y escribo igual frecuencia con el ánimo de activar el comando frecuencia. Doy doble clic sobre él y observo que me pide primero escoger datos, punto y coma. A lo mejor es necesario requerir observar bien en cada computador si dice punto y coma o coma. Hay computadores que dicen punto y coma, como es este ejemplo. En otros habrá que activarlo con solamente coma. Escojo los datos de los cuales trabaja el problema, punto y coma, ya que así está programado este computador. Y ahora en grupos voy a escoger los límites superiores con corrección, los cuales me van a evitar hacer el doble conteo. Cierro el paréntesis y doy Enter. Copio mi fórmula hasta el final y es probable que los datos no nos resulten. Por ese motivo, en la barra de fórmulas, con los datos seleccionados tal como aparece en pantalla, doy clic y voy a presionar al mismo tiempo 3 teclas, las cuales hacen referencia a las teclas Control, Shift y Enter. Y se produce un factor de corrección de los datos. Para comprobarlo, puedo dar la sumatoria de ellos y obtener así que tengo en realidad 32 datos. Recuerde, es muy importante hacer esa corrección con las 3 teclas Control, Shift, Enter. La frecuencia relativa la obtendré dividiendo la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Por ello que escriba igual, selecciono la frecuencia absoluta y la divido entre el total de datos. Doy Enter. Ahora, para poder copiar ese valor a las demás celdas es necesario fijar el total de datos. En mi barra de fórmulas vuelvo a activar con la tecla Fn la función 4, F4. Doy Enter y ahora copio los resultados. Allí estaría la aproximación decimal. Si en caso que requiera utilizar porcentajes, voy al símbolo de porcentajes y puedo también aumentar o disminuir decimales. Por ejemplos de explicación voy a proponer el uso de 2 decimales. Y aquí ya estaría la expresión en porcentajes. El cálculo de la frecuencia acumulada lo tendré de la siguiente manera. Escribo en la casilla respectiva igual, selecciono el valor de la frecuencia absoluta y le doy Enter. En el primer renglón los dos valores serán iguales. Para el segundo renglón escribo igual, selecciono la frecuencia acumulada del anterior renglón más la frecuencia acumulada del renglón respectivo. Doy Enter.
Y con este segundo dato activo mi fórmula para poder copiar hacia abajo. Observo que el último valor debe de coincidir con el total de datos. De forma similar, realizo el procedimiento para la frecuencia relativa acumulada. Considerando ahora escribir igual y la frecuencia relativa porcentual. Una vez más, el primer valor se corresponde y para el segundo valor escribo igual la frecuencia relativa acumulada anterior más la que le corresponde en su intervalo respectivo. Doy Enter y copio la fórmula hacia abajo. El último renglón nos da en este caso un 100% que era lo esperado. Estudiaremos en este ejemplo la agrupación de datos continuos en tablas de distribución de frecuencias. El enunciado refiere al peso de 24 personas en kilogramos sometidos a una dieta nutricional. Observemos que los datos con los cuales estamos trabajando son decimales. Al igual que el caso anterior, construiremos nuestros valores de apoyo. El total de datos lo calculamos escribiendo igual, contar, seleccionamos la opción y escogemos el total de datos. Cierro el paréntesis y doy Enter. El valor máximo escribo igual, max, selecciono el comando y luego los datos, cierro el paréntesis, doy Enter e identifico que mi valor máximo es de 59,8. Para el valor mínimo elaboro un procedimiento similar escribiendo igual, min, escojo el comando y selecciono los datos. Cierro el paréntesis y doy Enter. Para calcular el rango escribo igual, selecciono el valor máximo menos el valor mínimo y doy Enter. Y el número de intervalos lo obtengo con la regla de Sturger, la cual afirma que es igual 1 más 3,3 por log. Activo el comando log y luego selecciono el total de datos, que en este caso es 24. Cierro el paréntesis y doy Enter. Redondeo este valor a su entero más cercano, que en este ejercicio 5,5 se logra redondear a 6, razón por la cual trabajaremos con 6 intervalos. La amplitud la calculo escribiendo rango dividido sobre el número de intervalos, el cual ya fue corregido a 6. Enter. Como nuestros datos trabajan con decimales, haré el corte de la amplitud a una décima, es decir, lo dejaré en 5,7. Y para agrupar los datos de mejor manera, aumentaré una décima más, es decir, la corrección la haré a 5,8. Recordemos que en el caso de los datos discretos, aumentábamos una unidad más. Como este ejemplo trata de decimales, aumentamos una décima más. Con nuestros valores de apoyo construidos, creamos ahora nuestra tabla de distribución de frecuencias. En el límite inferior escribo igual y selecciono el valor mínimo. Enter. Para el límite superior escribo igual, selecciono el límite inferior anterior más el valor de la amplitud corregida, 5,8, y le doy Enter. Recuerdo que este valor de la amplitud debo de fijarlo. Selecciono esta celda y en la barra de fórmulas activo el comando F4.
a fin de que me aparezca el símbolo de pesos entre ellos. Enter. Una vez fijado esto, copio la fórmula hasta los 6 intervalos. Y para proceder a crear el límite inferior siguiente, escribo igual, selecciono el límite superior, Enter, y automáticamente voy copiando la fórmula respectiva. Noto aquí que tengo dos límites, y límite inferior de 25,1 hasta 30,9, el cual será excluyente por el paréntesis. El 30,9 se cuenta en el segundo intervalo por el corchete hasta 36,7, excluyente por el paréntesis. Con estos datos calculo ya la marca de clase. Para ello escribo igual promedio. Activo el comando promedio y selecciono los dos valores. Cierro el paréntesis y doy Enter. Copio la fórmula hasta el total de intervalos. Ahora bien, observo que en estos dos valores el límite superior se repite, 30,9 y 30,9. Es excluyente, no se debe contar en el primer intervalo, pero sí en el segundo. Para que el programa entienda esta situación de excluirlo, voy a crear mi nueva columna del límite superior con corrección. Para ello, hago lo siguiente. Escribo igual, selecciono el límite inferior, más, y escojo mi valor de amplitud inicial, el cual está sin sumar la décima. Enter. Así entonces, el programa no contará hasta 30,9, sino hasta 30,8, evitando el doble conteo de datos. Recuerdo fijar este valor de la amplitud en mi barra de fórmulas, obteniendo con F4 los símbolos de moneda y dando Enter. Copio todos estos datos hasta el final y he creado los límites superior con corrección para evitar el doble conteo. Posteriormente calculo la frecuencia escribiendo igual frecuencia, selecciono los datos y como aquí en la ayuda me dice que escoja primero los datos, elijo los datos del cual trabaja mi enunciado. Observo que la recomendación es usar punto y coma. Cada ordenador trabaja con su comando. Hay ejercicios o hay computadores que no usan punto y coma sino coma. Es importante referenciar qué dice cada ordenador. Y en grupos voy a escoger el límite superior con corrección. Cierro el paréntesis y doy Enter. Copio los datos y en este momento debo de reformular este escrito. Para ello, con los datos seleccionados de la frecuencia, me voy a la barra de tareas, doy clic y presiono al mismo tiempo tres teclas, Shift, Control, Enter. Hecho que me aparecerá con llaves. Le doy Enter y allí ya están los datos corregidos del valor de la frecuencia. Para constatar puedo hacer el autosuma y obtengo 24 datos como total. Construiremos ahora el valor de la frecuencia relativa. Para ello doy igual, selecciono el valor de la frecuencia acumulada y lo divido entre el total de datos. Luego presiono la tecla Enter. En este caso me aparece el valor decimal. Si deseo expresarlo en porcentaje, escojo el símbolo de porcentajes. Y con él, otro símbolo puedo aumentar y disminuir decimales. Es necesario, antes de duplicar la fórmula, fijar el total de datos. En la barra de fórmulas doy la opción F4 a fin de que me aparezca el símbolo entre números. Enter. Una vez fijada,
el total de datos, copio la fórmula. Y así he logrado construir la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada la construyo de la siguiente manera. Escribo igual y escojo el primer valor de la frecuencia absoluta. Enter. Para el segundo valor escribo igual el valor de la frecuencia acumulada inicial más el respectivo valor de la frecuencia absoluta y doy Enter. Copio la fórmula y en el último dato tiene que darme el total de datos. Deben coincidir. De forma similar, ejecuto la frecuencia relativa acumulada. Escribo igual, traspaso el primer valor de la frecuencia relativa, seleccionándolo y dando Enter. Y de ahí en adelante escribo igual el valor de la frecuencia relativa dado más su correspondiente. Enter. Y selecciono hasta abajo para copiar la fórmula. De esta manera logramos construir la tabla de distribución de frecuencias para datos continuos. Espero que este video haya sido de su agrado y de su utilidad. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta entonces.